Vamos a tener en la imagen una presentación, decirles, que no se me asusten. La licenciada Sonia, Guzmán, mi compañera, y su servidora, Minerva Nájera Nájera, estamos a sus órdenes desde la Secretaría de los Derechos de las Mujeres y Perspectiva de Género, y refrendando un compromiso en estos trabajos, que vienen a ser icónicos, porque hacemos una introducción nosotras como Secretaría de los Derechos de las Mujeres, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con un tema que ha sido justamente ahora una ley que acaba de promulgarse hace 2 semanas, justamente en este mediados de enero, por el Poder Legislativo de Baja California, respecto de la aprobación de la ley Dariela, en donde nos viene a la ordenanza justamente, y por eso hay que contestar la evaluación, pero también voy a tener el reto de avanzar en la presentación. La presentación contiene cerca de 100 láminas que les tranquilizo, que hoy nos toca trabajar hasta la lámina 49, pero quisimos darles a todas las personas que hoy participan en estos trabajos y en cumplimiento de la ley Dariela, dejarles la herramienta. No podemos hablar de derechos humanos y prevención de la violencia de género o contra las mujeres en Baja California, como podremos ver, o quienes ya tenemos eh, capacitaciones o especialidades o doctorados en la materia, pero quienes no están cerca cotidianamente de la materia, pero somos parte del servicio público en cualquiera de sus niveles, ya sea municipal, estatal o federal, sabemos que hablar de la prevención de la violencia, pues igual es hablar de otros conceptos que vienen a ser todavía novedosos a pesar de las décadas en las que tenemos hablando de equidad, luego después perspectiva de género, empoderamiento, igualdad y particularmente violencia de género. Son conceptos todavía novedosos a pesar del tiempo y a pesar de los instrumentos internacionales. Entonces vamos a hacer un reto para ir eh, pensándonos en esas personas que fuimos a la universidad, y en nuestra universidad no podíamos concebir que en el Código Penal estuviera incluida la violencia, primero intrafamiliar, como nació con el problema congénito en Baja California, el tema de la violencia, los umbrales de los 90, de los 1990, y que a pesar de que ya tenemos una treintena de años, sigue siendo un tema novedoso que afortunadamente ya se ve en el Código Penal en las universidades, pero donde hay que ir a tirarse un clavado en la profundidad de lo que ha sido marco jurídicos que se ha construido en las últimas décadas, y que por ello es novedoso, pero también que sigue teniendo el reto de no solo de que se aprueben, como la ley de Ariela hace 2 semanas, sino, y que nos obliga a tomar esta capacitación, que yo quiero estar segura que más que la ley de Ariela nos lleva la motivación de saber qué hacemos con un estado como Baja California, que se encamina a tener los primeros lugares, porque hoy tenemos los segundos en el tema de violencia de género, ¿no? Y eso nos ocupa a todas las personas, más allá de que seamos profesionistas o conocedoras del derecho, nos, nos concierne a toda la población desde el ámbito privado, público, desde la iniciativa privada, desde los clubes, desde las redes, etcétera, pero particularmente es tarea de quienes ocupamos quien sin ser abogados necesariamente estamos en un espacio público, y que por esa razón no podemos desconocer qué hacer, cómo hacer y qué dice la ley en el tema de derechos humanos y prevención de la violencia de género. Les voy a guiar
les decía, bueno, por lo tanto, el contenido del PowerPoint que está diseñado justamente para estas 400, que hace rato eran 88 personas y ahora son 474 en mi pantalla, esta cantidad de personas que se dieron el tiempo y que pueden tener esta herramienta porque es para ustedes. Y la idea de que trabajemos estas 2 horas y se queden con algo más que poder contestar la evaluación y poder sacar un 10 y una estrellita. eh, Quedemos con herramientas que nos permitan profundizar más allá y esas las 50 a la 98 lámina sean una ocupación que podemos hacer en casa y de la cual más o menos les voy a dar unas directrices cuando lleguemos a la lámina 49, que es mi red. Bien. eh, Agradeciendo justamente al gobierno del estado el ocuparse para dar vida a Leida Ariela y a la comisión respectiva del Poder Legislativo que la ha hecho ley, encabezada por la diputada Michelle Sánchez Allende. Vamos a incursionar a la capacitación ahora mismo para señalar justamente en la siguiente lámina. Les voy a ir llevando por conceptos y les voy a decir que en la siguiente lámina que tenemos, que es tema de examen. Oh, que es tema de examen, que van a poder ustedes en la siguiente lámina reconocer que en el servicio público hay algunos conceptos o tareas que, aparte de ser tareas, conceptos, son premisas y valores. Y esto que nos dimana del artículo primero y el artículo cuarto constitucional, que nos dice a nosotras, todas estas personas que hoy estamos conectadas, que el servicio público tenemos que realizarlo. No es que nos guste, no es que hagamos una gracia, no es que tenga que nacer de nuestro propio agrado, sino que el servicio público lo debemos dar bajo las premisas de una, el respeto, como porque tendríamos que decirlo, ¿verdad? El respeto desde la igualdad, ¿sí? Y desde la no discriminación, artículo primero, artículo segundo de la Constitución. Pero bueno, los em, artículos pilares del ejercicio público los encontramos en el artículo primero y en el artículo cuarto, que establece que el servicio público debe de ser con respeto, igualdad de género, por lo tanto, y sin discriminar a ninguna persona, en razón de que todos los derechos que están establecidos como derechos humanos, tanto en la Constitución como en cualquier otro marco jurídico, eh, son de todas las personas. Entonces, les dije tema de examen. La siguiente lámina, si vamos a la siguiente, hablando justamente de cómo debe de ser el servicio público, dicen que cuando algo se pone en una ley es porque de eso no hay mucho, ¿no? Y bueno, el artículo primero y cuarto, que se ha tenido que, el cuarto, fortalecer en el umbral de los años 80, 90, 83, que se establece justamente la urgencia de la igualdad de género, pues bueno, viene a recordarnos que todas las personas somos iguales. Si hablamos del concepto de derechos humanos, podemos entender, hay definiciones muy teóricas, muy profundas, eh, muy doctrinarias sobre los derechos humanos. A mí me gusta de pronto que como personal del servicio público lo vamos entendiendo y a veces lo digo en el argot de la confianza, es como la torta que tenemos bajo el brazo, ¿no? Y que tenemos desde que nacemos todas las personas y que está constituido por ese conjunto podemos llamar prerrogativas o derechos que han sido enlistados en un marco jurídico y que en razón de ello nos sirven para vivir, para desarrollarnos, para ser felices, ¿sí? Pero también que estas prerrogativas o derechos siempre, y nos viene a recordar todavía el concepto,
son de todas las personas sin discriminación, reforzando lo que dijimos hace un momento de la, la perspectiva del servicio público. Los conceptos de derechos humanos, y de pronto pareciera que ni nos tienen que decir que tiene que ser con respeto, con igualdad y no discriminación al servicio público, o que los derechos humanos son de todas las personas. Y entonces cuando se tiene que poner que tiene que ser, y de verdad, verdad, y por verdad de Dios, el que usted quiera o la que usted quiera, de todas las personas sin discriminación, cuando hay caravanas de migrantes, de pronto es curioso cómo surgen las dudas, ¿no? En razón de nacionalidad, en razón de manera de vestir, en razón del lugar donde se encuentra una persona, en razón de X o Y razón, nos entran ruidos para pensar que habemos unas personas con más derechos que otros. Recordar que el concepto de derechos humanos nos viene a refrescar justamente la memoria de que esto no es así. Si vamos a la siguiente, y que bueno, hay algunas características en los derechos humanos, como son la universalidad, la interdependencia, la imprescriptibilidad, y lo que es todavía más importante, hay más allá de una decena de características, pero a mí me gusta sobre todo recordarnos las características estas que dicen de la universalidad, porque con esa torta bajo el brazo vamos a donde queramos ir en el ejercicio de nuestra libertad de tránsito, ¿no? Y hoy por hoy parece que nos lo tenemos que recordar más, con mayor persistencia, con mayor enfoque. Otra de las características que me gusta traer a la mesa es la característica de la progresividad, que es, o sea, todos esos derechos que ya encontramos en una ley, en la Constitución, tanto eh, la política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado, o las normas municipales, o todos los centenares de tratados internacionales que vienen a protegernos derechos en razón de ser personas, efectivamente no podríamos recordárselo a algunos mandatarios el día de hoy, ¿no? No se pueden regresar, no se pueden borrar, no pueden borrarse como si no hubieran existido, porque siendo derechos humanos, la obligatoriedad al seno de las sociedades cuando se elabora la Carta Ética o la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial es justamente este, la obligación que tienen las naciones de que si hoy no pueden alcanzar una cantidad de derechos que logre la felicidad de todas las personas y su desarrollo, el resguardo del planeta, el cuidado de la naturaleza, eh, o sea, hay que trabajar para lograrlo, para ir más allá, ¿no? Y entonces la tendencia es, no puedes borrar derechos humanos que ya se escribieron, sino tienes que trabajar en incrementarlos. De esto nos habla la progresividad. Siguiente lámina, tema de examen. Fíjense, estoy aquí dándoles algunos tips, pero, perdón, si me regresan la anterior, que es es muy importante cuando hablamos de derechos humanos recordar que tuvimos en el umbral en junio del 2011, una reforma constitucional y que si bien es cierto, México como un Estado nacional es un país profundamente eh, que nace con su constitución, con derechos humanos en la parte dogmática de la constitución, pero más allá, como el 123, como el 105, como el 107 y algunos artículos más allá de la constitución de 1837 y del 57 de Apatzingán y que perviven en la constitución de 1917, que es nuestro marco jurídico base, em, contenía ya derechos humanos. Sin embargo, en esta reforma icónica que llevó a los poderes en más de 20 años, un trabajo de análisis, de reflexión y de dejar correr la pluma para incrementar la condición de los derechos humanos en México,
conlleva justamente a eh, afinar, fortalecer y hacer crecer los derechos humanos en este país. Y por eso se llama la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y si yo le pregunto a usted en el examen, ¿qué es la mayor gracia de esta reforma constitucional? Pues bueno, me puede decir que viene a reformar, y no me tiene que decir cuáles, que viene a reformar 11 artículos de la Constitución, ¿sí? Pero que lo medular de esa reforma constitucional es que viene a fortalecer la cultura de derechos humanos y a dibujar una cultura de derechos humanos en México, en donde coloca en el centro, en el quehacer del servicio público, la dignidad y el bienestar de las personas. Eso es lo más valioso, que esa constitución en materia de derechos humanos, ¿sí? Crea, fortalece la cultura de derechos humanos y pone en el centro la dignidad de las personas, ¿sí? Y ya para quienes tenemos una vena desde el conocimiento del derecho, sabemos que una de las cosas, y esto no me lo tiene que contestar, pero es importante señalarlo, que viene a ser novedosa en el sentido de que deconstruye la pirámide de Kelsen. Esa pirámide de Kelsen en donde decía, la norma con mayor jerarquía manda a la de menor jerarquía. Y en la parte de arriba encontramos la Constitución y los tratados internacionales que mandan todo lo de abajo hasta llegar al memorándum, a la norma. ¿Y en qué consiste esa deconstrucción en el marco de los derechos humanos? Es importante destacar esto. Que puede invertirse la pirámide de Kelsen en materia de derechos humanos, porque bajo el concepto de pro persona, ¿sí? Y es el contenido del concepto pro persona, viene a ordenarnos a las personas del servicio público que en materia de derechos humanos aplicarás no la norma que está en la pirámide de Kelsen, sino la norma que en todo la pirámide sea la que más protege a la persona. Y eso es lo valioso, es una parte valiosa de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. Si vamos a la siguiente, en materia de, si queremos hablar de la perspectiva de género, de pronto todavía se puede pensar por alguien que no está en lo cotidiano con el manejo de la nueva legislación. Ojo, ya son legislaciones. Ya hoy la perspectiva de género está incluida en el cuarto constitucional, ¿sí? Ya incluso nuestra presidenta en su primer día y en su segundo día de haber tomado y haber roto el techo de cristal y haber llegado todas las mujeres con ella a la primer escaño de la primer mujer que gobierna en este país, y puedo decirles que detrás de ello hay un trabajo de toda la vida de personas en las que me inscribo con mucho gusto como abogada feminista para lograr construir esa igualdad de género entre hombres y mujeres. Pero que esta perspectiva, el concepto de la perspectiva de género, se viene a acuñar en instrumentos internacionales que explicaré enseguida, pero que de ahorita vamos a retomar el concepto que refiere la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, no nada más y nada menos, y en donde se establece como la perspectiva de género como aquella herramienta que nos sirve para identificar, para ver con los lentes morados, ¿sí? Para cuestionarnos sobre la desigualdad, para reconocer las brechas de desigualdad que generan la discriminación y la desigualdad y en muchos casos la exclusión de las mujeres, ¿no? Todavía
elecciones pasadas vimos candidatas que por haberse atrevido a ser candidatas les asesinaron o no les dejaron entrar a la oficina. Hablaremos un poco más adelante de ello, ¿sí? Y que esta perspectiva de género es muy importante que la llevemos a la vida cotidiana, pero también al trabajo, porque es una obligación legal con la cual debemos trabajar cotidianamente en cualquier materia del servicio público, en salud, en educación, en acciones administrativas, no se diga en justicia. Si vamos a la siguiente, vamos a retomar ahí algunos, vamos a ir eh, caminando un poco. eh, Después de las perspectivas de género, vamos a encontrar otros conceptos y dentro de ellos tenemos la inclusión. Dices, bueno, ¿por qué la perspectiva de género? Pues bueno, para hablar de la desigualdad, discriminación o exclusión de aquellas que siendo mujeres no accedían a derechos, a los mismos derechos. Pero hay otras poblaciones, por ejemplo, las poblaciones que viven con discapacidad, las personas que viven con discapacidad, pero las personas que viven en las áreas rurales, pero las personas adultas mayores, pero las personas, y así podemos ir, y me diría alguien, ¿no? O de 20 años, ¿no? O a las jóvenes, ¿no? Que cuando hablamos no se toma con el valor debido y con la justa medida la opinión de una joven, ¿no? Y bueno, eso nos habla de sectores de la población que requirieron de que pensáramos en el concepto de incluir a todas esas personas que de manera societaria fuimos normalizando dejar afuera. Y en el caso de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos viene a traer herramientas para ello, aunque no se acota solamente para las personas con discapacidad, que es incluir a todas las personas y para ello eh, crear medidas de accesibilidad, porque bueno, es que como vive con discapacidad y no ve, pues, ¿cómo le voy a traer, no? Nos decían las maestras o maestros, pues, ¿para qué voy a aceptar a una niña o un niño en la primaria o en el preescolar que no ve, ¿no? Si yo no le voy a poder enseñar en el pizarrón nada. Bueno, eso se llama buscar la accesibilidad y buscar las maneras de cómo sí. Y luego nos lleva para lograr la inclusión a través de la accesibilidad, buscar los ajustes razonables que se requiere para que una persona pueda tener los mismos derechos que cualquier otra persona. Y bueno, ahí es donde el concepto de discapacidad viene a reconocerse como la imposibilidad social que se construye para que las personas no gocen de sus derechos. Es decir, hacer modelos de aprendizaje, o de accesibilidad o de vida o de trabajo solamente para personas normales, subrayados y entre comillas, ¿sí? Y entonces la inclusión viene a ser otro concepto con los cuales todavía nos estamos relacionando, pero donde nuestro modelo citadino discriminatorio que apapachamos todos los días nos hace pensar eso, que habemos unas personas con más derechos humanos que otras personas o con más derechos en general que otras. Y eso no es así. Todos los derechos humanos y todo derecho son de todas las personas. Pero ¿dónde nos queda la tarea como seres humanos de desaprender? ¿Sí? De saber, no solo de escuchar a Minerva Nájera que dice que todos los derechos son de todas y que todas las personas son iguales y que el artículo primero y cuarto constitucional dicen que debemos no solamente dar todos los derechos a todas las personas, sino con respeto, con no discriminación, en igualdad. ¿Y qué tengo que hacer yo como persona en el servicio público? Ser creativa y buscar los ajustes razonables que me permitan garantizar el ejercicio y el acceso del derecho a
todas las personas. Si vamos a la siguiente, además de la inclusión, tenemos ahí en la lámina una serie de instrumentos internacionales. También es motivo de examen. También es motivo de examen. Y les voy a dar unas orientaciones. Tenemos ahí a la identificación, la famosa CEDAW, por sus siglas en inglés, que, lo digo de esta manera, habla de la prohibición a todos los estados nacionales de discriminar a las mujeres. Punto. Bueno, se llama Minerva, pero se llama Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De todas las formas. Y aunque data de 1981, pues encontramos que la discriminación y que la emisión de la CEDAW en el 81 no cambió diferencialmente la vida de los estados nacionales y su tratamiento hacia las mujeres. ¿Sí? Se siguió discriminando y eso fue tema en convenciones como en Mar de Plata, que se retoma inicialmente y que después se retoma la agenda de estas mujeres feministas que habemos de todos los tiempos haciendo algo para deconstruir la desigualdad de género. Y entonces, fuimos a las convenciones a Viena y fuimos a Estados Unidos y fuimos a San José y fuimos a Kenia, Nairobi y algunas. Bueno, yo no fui a todas esas, fui a algunas. Pero ahí quienes nos encargamos de empezar a escribir con herramientas, siendo juristas, a diseñar, si me dejan la anterior, la necesidad de eliminar la discriminación, la que sigue, y porque no obstante que teníamos la Convención de CEDAW del 81, la vida de discriminación pervivía, ¿sí? Y eso hace que se construya, nos vamos a los instrumentos internacionales, creo es la lámina 7, tenemos ahí que después de no pasar mucho con la aprobación de la CEDAW en el 81, hubo que construir instrumentos internacionales, ¿sí? En en la lámina 7, para hacer una ley, porque no obstante que no se discriminaba, fue creciendo la violencia, fue identificándose cuando se empezó, pues hay que contar la violencia porque no es normal que el esposo le pegue a su esposa, su novia, sus hijas, porque es hombre. No es normal que se viole a las mujeres bajo la figura del matrimonio, porque eso es un delito y no el ejercicio de un propio derecho, como decían los juristas en sus sentencias cuando una mujer esposa acusaba de violación a su esposo. Decían y entonces se normalizaba la violación en el matrimonio o en el concubinato. Y eso llevó justamente a que en Kenia, Nairobi, en el umbral de los 80s, se revisaran estadísticamente cuando se empiezan a revisar los datos duros y entonces se encuentra que la mayoría del mundo, pero con mayor razón en América Latina y el Caribe, existía una violencia pertinaz por ser sociedades profundamente machistas, en donde las mujeres eran sometidas y vivían violencia, desigualdad, discriminación, y bueno, y eran concebidas como mujeres de obediencia. Y al revisar estas cifras, decía nuestro representante, el doctor Rafael Jarrell, en Naciones Unidas, es que esto no va a cambiar porque a partir de que se habla de que las mujeres tienen derechos, no son bienvenidas y entonces a las mujeres eso ha generado que quienes son los hombres aplicadores del derecho,
sentencien a mujeres que infringen la ley con la pena mayor, generalmente, o que cuando denuncian en calidad de víctimas no se les tome en serio y se queden los expedientes durmiendo el sueño de los justos. En este sentido, se determinó que siendo América Latina y el Caribe quienes vivían mayor violencia, se instrumentara y dijo la OEA, ay, pues entonces es mi tarea. Y la Organización de Estados Americanos elabora a partir de esos análisis de los estados nacionales sobre violencia a la mujer entre los 80 y 90, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, que data justamente de 1994, ¿sí? Que México la viene a ratificar con posterioridad, data del 9 de junio de 1994, que es cuando se emite también llamada la Convención de Belém do Pará, por ser Belém do Pará en Brasil, donde se emite. Y aunque se emite en 1994, México la firma un año después y la viene a ratificar, a diferencia de la mayoría de instrumentos internacionales, 3 años después, cosa que México no acostumbraba dilatar sus ratificaciones. ¿Por qué México se la pensó más de una vez? Bueno, porque si nos echamos un clavado a una convención muy ligerita, que es la Convención de Belém do Pará, o también la del nombre largo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, y que viene a ser para América Latina y el Caribe, se viene a establecer que en el artículo 7º y 8º, no, bueno, se viene a rediseñar el concepto de violencia de género. Y se viene a borrar esta parte de que la violencia contra las mujeres es la violencia física. De ahí, a partir de la emisión y ratificación en el 98, era totalmente violatorio de derechos humanos y antijurídico el que en el Ministerio Público le pidieran a la víctima que mostrara el morete, la solución de continuidad, el arrancamiento de la oreja o de la cabeza, ¿no? Como a veces lo hemos visto desafortunadamente sin ninguna razón. En este sentido, el artículo 7º y 8º, el artículo 2º establece un nuevo concepto de violencia y lo vamos a ver enseguida, por eso no me voy a detener, pero sí diré que la Convención de Belém do Pará, ¿sí? Viene a definir un nuevo concepto de violencia, pero viene a dar tareas en los artículos 7º y 8º a los estados nacionales para rediseñar modelo educativo, rediseñar los modelos de justicia, rediseñar el mundo para que las mujeres viviéramos libres de violencia. Y si esto se hubiera acatado, pues no estaríamos hablando de las cifras de que Baja California está trabajando aticentemente por tener primer lugar, ¿verdad? En violencia de género en este país. Ahora bien, cuando se ratifica en 1998, quienes estudiamos la abogacía, sabemos que se convierte en ley exigible en el Estado Nacional. Cuando lo firma México, bueno, pasan casi 9 años para que se venga a armonizar el marco jurídico. Y es hasta 2007 que el Estado mexicano viene a emitir a través del Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿sí? Y a posteriori, en el caso de, bueno, con antelación, en el 2006 se emite la Ley de Igualdad, que tiene que ver con la no discriminación. Pero en el 2007 que se emite, que se viene a armonizar, yo les digo, la mamá es la Convención de Belém do Pará, ¿sí? Y es la abuela, y luego viene la mamá, que es la Ley General de Acceso, que da vida para armonizar el Estado Nacional
mexicano con la Convención de Belén do Pará, y de ahí se emite justamente la norma que ordena la Ley General mm, de, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es la ley federal, y se ordena crear la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia en Baja California. Entonces, es tema de examen. O sea, tenemos a la abuela, que es la Convención de Belém do Pará, la madre, que es la Ley General de Acceso, y la bebesa, que es la Ley de Acceso para las mujeres a una vida libre de violencia en Baja California. Entonces, es la armonización que a través de las leyes de acceso estatal y federal se ha hecho con la emisión y la obligación que se tenía desde 1998 de bajar por ordenanza del artículo 7º y 8º de la Convención de Belém do Pará, la normatividad que previene, que dice cómo se atiende, que dice cómo se sanciona y que pretende y encamina los pasos de los estados nacionales para la erradicación de la violencia de género. Si vamos a la siguiente, me detuve mucho aquí porque me parece muy importante que comprendamos justamente esta parte de dónde viene la lógica, ¿no? ¿Desde qué tiempos tenemos la obligación legal de prevenir la violencia de género? Ahora bien, regresando un poco, si revisamos estas tres normas y la CEDAW también, ¿sí? Y la plataforma de acción que derivó en la Agenda de Derechos Humanos 2030 y qué dice la Agenda 2030, por aquí la vamos a tener, ¿no? Dice que para el 2030 ya íbamos a tener igualdad con esa fórmula que dicen la Convención de Belém do Pará y las leyes de acceso para una vida sin violencia a las mujeres. Suena estupendo, ¿verdad? ¿Creeremos que va a ocurrir? Desde ahora sabemos que no es así, que en vez de decrecer, estamos por lo menos en Baja California, esmerándonos en tener los primeros lugares. Y eso nos ocupa a todas. A la licenciada Sonia, que está aquí a mi derecha apoyándome, y a mí, en hacer lo mejor posible en estos momentos de reflexión y de capacitación para decir, cuidado, tenemos los primeros lugares y tenemos que hacer, ¿sí? Y tenemos conceptos en las leyes que nos hablan de que el empoderamiento de las mujeres, ¿para qué queremos que se empoderen las mujeres? Pues eso, para que tengamos los mismos derechos, ni uno más ni uno menos, los mismos derechos, ¿no? Pero hay mujeres que no la creemos todavía y que tenemos que convencerles de que tienen derechos, ¿sí? Todavía recuerdo hace una treintena cuando surgieron los institutos de la mujer en Baja California, en los que trabajamos aticentemente para que fueran ley más de 4 años, tildadas de locas y cositas más agrestes por querer los institutos de las mujeres, ¿no? Y entonces decían, ¿no? Que éramos unas engendros endemoniados por querer tener institutos, ¿no? Y que, bueno, estábamos locas y otras cosas. Pero mientras no tenemos, cuando empezamos, una de las cosas que nos dijeron las mujeres, desde las trabajadoras sexuales, las amas de casa, las profesionistas y las funcionarias, era que no conocían sus derechos. Hoy por hoy sigue siendo vigente esto, ¿sí? Por eso tenemos que ir a hablarles de derechos y empoderarlas para convencerlas y que conozcan sus derechos, porque alguien que no conoce sus derechos no solo no los ejerce, menos los reclama y seguirá perpetuando la discriminación y la desigualdad. Y a veces encontramos mujeres más con mayores elementos de misoginia y de machismo que, que caballeros en el mundo, no solo en el servicio público, ¿sí? Me recuerda mucho cómo había un comandante de la entonces judicial que venía a la comisión, entonces PDH, para urgirnos en la atención de las víctimas de violencia, pero también una jueza mujer que se obstinaba
en que las mujeres víctimas y sus expedientes quedaran en el cajón, durmiendo el sueño de los justos, porque era incapaz o porque no consideraba importante proteger a una víctima que seguramente pudo haberle costado la vida, la dilación, la incredulidad y que diríamos el incumplimiento del deber, más otros y el abuso de poder en cualquiera de sus facetas, ¿no? Les estoy hablando de memoria y de experiencia en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Por eso digo, ser mujer no es garantía de nada. Y ser hombre tampoco es la evidencia de ninguna culpabilidad. Habemos personas con comportamientos, con aprendizajes, con valores, ejerciendo el servicio público. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer las leyes. Y en las leyes de las que hemos hablado hasta ahora, se habla de la transversalización. ¿Qué es, Minerva, la transversalización? Pues esto, que es todas estas leyes que se han ido haciendo para eliminar la desigualdad de género y sancionar la discriminación, ya no prohibirla, sino sancionarla, porque ya tenemos marco jurídico, eh, estén, conozcan desde la canalización, oficina, de todo el servicio público hasta las titularidades, las leyes que hay sobre la perspectiva de género y la no discriminación. Y bueno, en la Agenda 2030 se establece que ya seríamos en 2030 iguales, pero con el reconocimiento de que todavía las mujeres en cualquiera de sus identidades, edades y identidades sexogenéricas, vivimos todavía la violencia y la discriminación. En el 2030 se establece el objetivo específico que tenemos de trabajar para lograr esta igualdad entre los géneros. Si vamos a la siguiente, tenemos esto de que lo que les decía yo hace un momento. En pantalla, por lo menos en mi pantalla, no alcanzo a ver el, el, el inciso C. No sé si es posible como subirlo un poquito, la presentación, porque la Convención de Belém do Pará, en el artículo segundo, nos viene a decir que se entenderá por violencia contra las mujeres, y yo se los explico de manera muy puntual, aunque ahí enfrente tenemos el inciso A, el inciso B y el inciso C que nos dice, ¿de qué nos habla el inciso A? Que la violencia contra las mujeres es aquella que que encontramos, ya por acá la licenciada me puso en mi pantalla, pero espero que la tenemos ahí, que dice que es esa violencia, la violencia familiar que ocurre en el entorno familiar y que es generada a través de una relación de hecho, en donde hay una relación eh, filial, eh, entre personas que tienen una relación afectiva, o una relación de parentesco, o una relación de concubinato, o simple y sencillamente que sean miembros de un grupo familiar o que sin ser miembros de un grupo familiar vivían en un mismo techo, ¿sí? Y esto lo que son los antecedentes de la violencia familiar. Pero también dice, es también violencia, la violencia que se genera contra las mujeres en la comunidad, ¿sí? Que la comunidad perpetre violencia, ya sea en el barrio, en las escuelas, en el trabajo, y en las instituciones, en cualquier parte, en la calle, ¿no? Y que es generada por otro actor con quien no necesariamente tenemos esa relación de parentesco que asumía la violencia familiar, tendría que haber. Rompe con esta parte de la violencia familiar para decir, no tiene que haber una relación familiar, es también esa relación comunitaria, pero también hay una violencia y es la vena
de la violencia institucional. También es aquella violencia que es perpetrada o que es tolerada por el Estado, que no fue evitada por el Estado y que eso hace que el Estado sea corresponsable de la violencia. Si vamos, este es el concepto de donde derivan lo que después podemos ver en la Ley General de Acceso y en la Ley de Acceso. Vamos a la siguiente. Eh, Aquí vamos a entrar de lleno a la, cuando salgan, cierren, por favor. Vamos a entrar de lleno a la ley de acceso. ¿Por qué vamos a entrar a la ley de acceso? Vamos a entrar a la ley de acceso porque es el marco jurídico que nos viene a regular y con la cual trabajamos ustedes y yo cotidianamente, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿qué dice el objetivo? Que el objetivo, bueno, pues no pudiéramos nosotros imaginarlo sin leer, sin ver la lámina que tenemos enfrente y entenderemos que el objetivo es prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia en contra de las mujeres, ¿verdad? Sí, sí, eso es el objetivo, ¿sí? Pero establece la ley misma principios y mecanismos de cómo hacerlo, ¿no? Ya no basta, ya está ahí el mandato, pero ahora nos dice, dinos cómo, bajo qué principios, bajo qué mecanismos. Y ese es el objetivo de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿sí? Entonces, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Baja California nos viene a establecer, después del objetivo, una serie de principios rectores de esto de los que hablábamos. ¿Cómo, no? Primero, ¿qué debemos de entender? ¿Qué debemos de entender por los principios que vamos a manejar para llegar al objetivo? ¿Sí? Bueno, debemos de entender que cuando hablemos de violencia de género, o también conocida como la violencia contra mujeres, jóvenes, niños y niñas, bajo cualquier condición y bajo cualquier identidad sexogenérica. Eso es muy importante tenerlo en mente, porque de pronto replicamos el modelo civilizatorio, ¿sí? Nos vamos, ay, manera que de acá. Nos vamos al modelo civilizatorio donde habemos unas personas más iguales que otras y entonces decimos, no, vamos viendo qué es lo que debemos de entender por igualdad jurídica, qué es, qué es, qué es la igualdad sustantiva, qué es la igualdad estructural, ¿sí? ¿Qué es la dignidad? Hablando de una vida sin violencia. ¿Qué es la no discriminación? Eh, ¿Qué es la libertad cuando hablamos de la libertad de las mujeres, no? Y desmitificando conceptos que se antojan y que han recibido el encono social, ¿no? Es que las mujeres quieren ser unas libertinas, ¿no? No queremos más que tener la misma libertad que cualquier otra persona, nada más y nada menos. Y bueno, que también dentro de los principios de la ley se hablan de los derechos que hablamos hace un momento, ¿no? La universalidad, la imprescriptibilidad, la progresión de los derechos, la perspectiva de género, la debida diligencia, la interseccionalidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la interseccionalidad? Si es la lámina 13 en la que estaremos. Cuando hablamos de la interseccionalidad, eh, la que sigue, hablamos justamente dentro de esos principios, la
de cuándo nos entendemos unas mujeres más iguales que otras, ¿no? Y nos contamos una historia, ¿no? Y actuamos en consecuencia y discriminamos, ¿no? Y se nos olvidan los estratos y el marco jurídico para las mujeres lesbianas, para las mujeres transgénero, para las mujeres trabajadoras sexuales, de pronto no les consultamos, ¿no? Eh, yo quiero pensar que sí les atendemos, ¿verdad? ¿O qué tenemos que hacer para que poderles atender? Porque de pronto tenemos ciertas poblaciones de mujeres que como han vivido maltrato institucional, ya ni nos buscan para atenderles. Y es muy raro que lleguen a nuestras oficinas y estén sentadas ahí. Y entonces ahora nuestro reto es, después de haber generado discriminación, ¿qué tenemos que hacer para que las trabajadoras sexuales vuelvan a creer en nosotras y nos vuelvan ir a pedir su igualdad de derechos? De esto hablamos cuando hablamos de la interseccionalidad o la interculturalidad, ¿no? ¿Qué hacemos para que las mujeres indígenas que viven en San Antonio Negua, San José de la Zorra, puedan venir a gozar de sus derechos en nuestras oficinas? No, pues que no tienen dinero para venir y bueno, allá ellas si no vienen. Eso podríamos pensar, ¿no? Porque el servicio público, pues lo doy aquí desde mi escritorio, desde mi silla. No, ¿qué tengo yo que hacer ahora para recuperar la confianza de esos sectores? De eso hablamos cuando hablamos de interculturalidad. Y cuando hablamos del enfoque diferencial, que también es un eje, en principio rector de la norma, pues nos dice, bueno, ¿qué ¿con qué enfoque tú tienes para ya una vez que comprendes y aceptas que aunque la igualdad está en el cuarto y en el primero, no es algo que se transpira en lo cotidiano y puedes ver esa diferencia y entonces en tu enfoque diferencial haces el plus para bajar al estacionamiento de mi oficina para ir a atender a una persona que tiene problema que viene en silla de ruedas y que no le puedo tomar la declaración en mi computadora en la comodidad de mi asiento, ¿no? ¿Qué tengo yo que hacer? Pues a lo mejor tengo que bajar en el ajuste razonable para incluirle en sus derechos, en grabar la declaración o escribirla y luego ya después, no sé, ¿no? Pero ahí entra la creatividad y de eso hablamos cuando hablamos del enfoque diferencial. Si vamos a la siguiente, y seguimos hablando de los principios rectores. Ahora, el artículo quinto, de nueva cuenta, al igual que la ley de igualdad entre mujeres y hombres, sí, nos viene a hablar de la perspectiva de género, ¿no? Y aquí la ley de acceso de Baja California nos dice que debemos de entenderla como perspectiva de género la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, ¿sí? Sobre eliminar las causas de la opresión de género, ¿sí? Hacer todo para eliminar la desigualdad y la injusticia, ¿sí? De construir la jerarquización de una persona con mayor derechos que otra, ¿sí? Y bueno, ahí nos lleva el concepto del artículo quinto, ¿sí? Si vamos a la siguiente, un poquito nos ahondamos, llegamos al artículo sexto, tema de examen, ¿sí? En este tema de examen, yo les advierto que la ley eh, nos va a hablar en su contenido del artículo sexto, en el capítulo, sobre tipos y modalidades de violencia de género. Y es importante no confundir, todavía es de pronto un reto confundir cuando estamos hablando de los tipos de violencia contra las mujeres y cuando estamos hablando de modalidad. Me voy a intentar explicar para ver si eso nos facilita que cuando contestemos el examen no pongamos una modalidad. Ajá. Y decir, los tipos de violencia son particularmente, son aquellas conductas que trastocan el cuerpo de la persona, de la mujer, en cualquiera de la niña, de la joven, de la adulta mayor, de la mujer con discapacidad, que le impronta en el cuerpo o en la psique o en el alma, por lo tanto, y que le viene a impactar. Una conducta
que le transgrede, que proviene de la persona agresora y que se impacta en el ser, ¿sí? Y entonces de ahí, entonces dice, entonces los tipos son lo que le pasa al cuerpo, ¿no? Eso es como algo que nos puede ayudar a identificar. Y entonces, por lo tanto, ya podríamos identificar las primeras cinco formas, tipos de violencia que históricamente iniciaron en el 242 bis del Código Penal de Baja California, siendo la violencia física y la psicológica y la económica, ¿sí? Y párele de contar, ¿sí? Se batallaba mucho para llegar a la patrimonial, pero bueno, de pronto ahí a través de la económica se podía tasar la violencia patrimonial que sufría una mujer, ¿no? La violencia sexual se sacó del arcón del ejercicio del propio derecho de un agresor para decir, la violencia sexual es delito y se castiga, ¿no? Y luego fuimos encrechendo, y eso es mucho trabajo, se los juro, para lograr que se identificaran los otros tipos de violencia. Y uno por uno hemos ido acumulando el tipo de violencia para visibilizar todas las formas de violencia que padece un cuerpo femenino, ¿sí? Y así es como llegamos a la violencia obstétrica, ¿sí? Luego la violencia digital, que les cuento, Olimpia Coral Melo nos vino a visitar 2 veces para intentarnos convencer y fue a la tercera que nos convenció en Baja California al Poder Legislativo de aquel tiempo que había que considerar la violencia digital como un delito después de que su agresor, su novio prometido, le, le le infligió violencia y cuando ella fue a quejarse a los tribunales, no solamente se rieron de ella, sino la culpabilizaron, revictimizándola, diciendo que ella había tenido la culpa por haber tenido, haberse expuesto en una relación amorosa, disque de confianza, con quien decía amarla y que después de eso Olimpia Coral con sus propios recursos tuvo que atravesar el país y también Baja California para convencerlos que la violencia digital merecía penalizarse. Y hoy ya la tenemos ahí. Después tenemos a la violencia mediática, ¿verdad? La violencia mediática, esta que se hace a través de los medios de comunicación y posteriormente tenemos, gracias a Sonia Vaccaro, la violencia vicaria, ¿verdad? La violencia vicaria en donde se viene a establecer justamente la violencia que se ejerce a la mujer a través de una tercera persona y que de la cual vamos a hablar más adelante. Y la violencia ácida, que a nuestra violinista, bueno, igual sigue luchando todavía hace 2 días su expresión fue me rindo, ¿verdad, señor gobernador? ¿Sí? Porque es increíble cómo a veces no solamente el modelo civilizatorio machista y un funcionamiento institucional de defensa de la misoginia revictimiza a un cuerpo de mujer que ya vivió alguno de estos 10 tipos de violencia que tenemos ahora enfrente, ¿no? Y ya la podemos nombrar en este artículo sexto y así es como ha ido incrementándose de ser 3 hasta llegar ahora a 10 tipos de violencia. En el examen por ahí les vamos a pedir que nos digan alguno de esos y bueno, esperamos que no se equivoquen con las modalidades. Vamos a empezar a hablar ahora de no me voy a detener mucho porque no es mucho nuestro tiempo. Ahorita en las definiciones, pero les quisimos poner textual las definiciones que tienen en pantalla de los tipos de violencia. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia psicológica, tenemos tasadas las conductas y esta herramienta del PowerPoint les puede servir para tenerlo incluso impreso ahí en su carpeta, como tenemos el Código Penal y el catálogo de los delitos, para para identificar las conductas y saber de qué tipo de violencia nos está hablando la víctima cuando la estamos atendiendo o saber si eso que padeció justamente
justamente le abarca toda la esfera de la definición del concepto de violencia psicológica. Y bueno, estadísticamente, la violencia psicológica es la que mayor eh, porcentaje vivimos las mujeres, ¿sí? Y digo vivimos porque en esas no nos salvamos, ¿verdad? Porque proviene justamente de, de modelos de sociabilización que empiezan desde la indiferencia, que hablan de conductas como la infidelidad, que son conductas desde el descuido, desde el abandono, desde la negligencia reiterada, desde comparaciones destructivas, desde las restricciones a la autodeterminación, desde las amenazas, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos ahí, quisimos, la licenciada Sonia y yo, que tuvieran todo el concepto para que les sirva de herramienta este PowerPoint. Por eso búsquenlo, imprímanlo, ténganlo. Si vamos a la siguiente, nos vamos a la violencia física, que generalmente es con la que eh, llamamos, el PowerPoint es de ustedes y lo pueden pedir a Semprode o a sus oficinas porque es de ustedes, es su herramienta. Está diseñada para ustedes, les pertenece. Yo siempre, cuando lo hago cada vestido a la medida y este fue hecho para ustedes y siempre les pertenece, ¿sí? O sea, quienes somos capacitadores, lo que tenemos que hacer es eh, poner al servicio lo que nos ha dado la vida. Y en el servicio público es una responsabilidad. Faltaba más. Por eso quise que aunque no podemos, les incluimos, la licenciada Sonia y yo, no solamente el catálogo de la ley de acceso, este análisis del que hemos hecho minutos antes, pero también les incluimos la alerta de género de Baja California, de la cual voy a hablar adelante, porque que quiero que tengan lo último y que les sirva de herramienta en el trabajo del día a día. Entonces, regreso a la presentación para decir que la violencia física es lo que lleva a la víctima a los tribunales. O sea, ¿por qué es la violencia psicológica mayoritariamente la que más víctimas cobra? Pues bueno, porque la víctima llega antes de que la maten, ¿verdad? O al 20º día, ¿no? Me vienen a la mente unas caras de víctimas hermosas, ¿no? Que cuando llegaron la 20ª visita y recibieron el mismo trato, la mejor información, la misma calidez, el profesionalismo, la eficacia, pudieron romper el círculo de la violencia. Usted y yo no podemos decirle a una víctima de violencia, deje al agresor. Le podemos dar las herramientas. Si no, no la vamos a llevar a nuestra casa con toda su vida y todos sus retos, no le podemos decir, esa es una decisión que debemos de cultivar con la mejor y mayor atención y dándole herramientas. Pero la decisión solamente es de la víctima. Y si para venirme a ver tiene que venir 1000 veces, las 1000 veces estoy con la misma amabilidad, profesionalismo, buen trato, respeto, decía aquel, el artículo primero, y no discriminación, para ayudarla, empoderarla, para tomar la decisión de romper una relación de violencia y que tenga la certeza que hay otra vida. Que la violencia es un delito, afortunadamente ya, y se castiga, y que en el personal del servicio público estamos siempre para atenderle con respeto, igualdad de género y no discriminación. Si vamos a la siguiente, encontramos la violencia patrimonial que habla de no solamente es que daña, sino transforma las cosas que son no solamente de ella, sino de ambos, ¿sí? Sustraes, dañas o bien causas daño en los valores patrimoniales o en los recursos económicos. Vayamos a la siguiente. Hablamos de la violencia después de la patrimonial, de la económica. Y en donde la violencia económica encontramos que es toda acción, si se dan cuenta, con mayor
calma, después podemos ver que la mayoría de los tipos de violencia son acciones y o u omisiones. En algunas muy pocas, en una o 2, son acciones nada más. Y en la patrimonial es un acto u una omisión que afecta el desarrollo adecuado de la víctima y que se manifiesta a través de eh, transformaciones, ¿sí? Si vamos a la siguiente, podemos ir a la económica, donde encontramos que son limitaciones encaminadas a controlar los ingresos de la persona, ¿sí? O bien el tomar sus percepciones. Si vamos a la siguiente, encontramos después de la económica la violencia sexual. Y bueno, pues qué decir de la violencia sexual, ¿no? Hay todo un catálogo de conductas, ¿no? Ahí las tenemos diseñadas por el tipo de la ley de acceso en el artículo sexto, donde nos dice, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad, su integridad física, incluyendo la exhibición del cuerpo a través de otras imágenes. Si vamos a la siguiente, de alguna manera se convierte en la antesala de la violencia digital, ¿sí? Y en el mismo artículo sexto, pues viene una violencia de la cual no se hablaba mucho porque estaba muy normalizada, ¿no? Y es a través incluso de la muerte de mujeres, es que se retoman los conceptos de la violencia obstétrica. Es decir, este tipo de violencia vino a visibilizarse después de reconocer que en el ejercicio de la medicina, en los momentos cuando más tuviera que ser cuidado un cuerpo, porque es responsabilidad no solo de sí misma, sino de toda la sociedad, porque está dando vida y la perpetuación de la especie es una carga social. Y es justamente en este momento donde más se le insulta, se le lastima, se le descuida hasta llevarle a la muerte a las mujeres. Y bueno, no nos podemos detener mucho, pero es conmovedor, ¿no? Encontrarnos como sociedad que la violencia obstétrica es una de las últimas que se ha tasado. Si vamos a la siguiente, tendremos después de esto esta reseña que hice de Olimpia Coral Melo, ¿verdad? Que para obviar nos vamos a ir a la siguiente, que bueno, no, veámosla un poquito rápido para decir que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías, y ahí identificar que no solamente es que lo haga la pareja, sino se convierte en persona agresora quien la exponga, quien la distribuya, quien la difunda, quien lo exhiba, quien la transmita, quien la comercialice, quien la ofrezca, quien la intercambie, quien comparta mensajes de texto y que pueden ser imágenes, audios, videos reales y simulados de contenidos íntimos sin la autorización de la víctima. Si vamos a la siguiente, después de la violencia tendremos la violencia mediática, donde la identificamos como aquella que se reproduzca a través de estereotipos sexistas, transmite y reproduzca dominación, cosificación, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, y produzca o permita la producción o difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o de desigualdad entre mujeres y hombres. Me acuerdo de muchos promocionales, ¿no? No solamente de las llantas, los vehículos, los calendarios en los talleres, me acuerdo de las campañas políticas, ¿no? Me acuerdo de tantas cosas que debieran estar eliminadas si estuviéramos sancionando justamente lo que el artículo sexto establece como violencia mediática. Si vamos a la siguiente, y bueno, ni qué decir de tantos negocios que se promueven a través del cuerpo semidesnudo o indigno de un cuerpo femenino, ¿no? Cuando hablamos de las condiciones de víctima, el Ministerio Público dice, cuando hablamos de la violencia digital, el Ministerio Público establecerá las medidas de protección necesarias ordenando vía electrónica o mediante escrito
o a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa satisfacción de los requisitos de ley, identificando que se establezca ahí que por mandato de ley sea anulado, retirado o borrado o etcétera. Si vamos a la siguiente, tenemos la violencia vicaria y recordamos a Sonia Vaccaro, justamente que esta psicóloga, terapeuta argentina, que en el 2012 logra establecer a nivel mundial la identificación de conductas normalizadas, que nosotros las conocimos en el Estado mexicano como el SAP, ¿no? Recordaremos el síndrome de alineación parental que llevó a castigar, revictimizando todavía más a la víctima y la verdad, con pena y todo, propuesta por maestros de las universidades, de las escuelas de derecho, donde creían a que a través de los conocimientos del ámbito del derecho se podía atentar todavía mayormente contra las víctimas de la violencia vicaria. ¿Sí? Y que establecieron incluso, se aprobó en Baja California el reconocimiento del síndrome de alineación parental. Y bueno, debo de decirles que ahí desde nuestros conocimientos, pues no solamente pusimos el grito en el cielo, sino la acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, y gracias a lo cual se viene abajo la aprobación en Baja California del síndrome de alienación parental y vemos resurgir en 2012 la figura de la violencia vicaria, que es justamente esta reconocida que viven en sus marchas las mujeres vestidas de novia, que llegaron a denunciar las historias terribles de incumplimiento de obligaciones, de violencia familiar, pero también de otras conductas perversas que les generaban la persona agresora a través de las hijas, de los hijos, de la mascota, de la otro integrante de la familia, y que hoy por hoy es reconocida como la violencia vicaria y que por ello es una conducta que se sanciona en Baja California y que está prevista, se viene a sumar justamente. Si vamos a la siguiente, tendremos las modalidades. ¿De qué hablamos de las modalidades? ¿Sí? Si vamos a la siguiente, ¿sí? Como tenemos 10 minutos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la violencia ácida, como María Elena Ríos, nuestra saxofonista en Puebla, tiene que levantar la voz y sigue con la voz levantada pidiendo justicia para esta violencia en donde todo un aparato de poder logra no solamente que no se haga justicia, que no se repare el daño, sino que no se sancione a las personas agresoras. Entonces, todavía yo, como abogada, conocedora del derecho, defensora de derechos humanos, me parece que estamos en un proceso todavía de fortalecimiento de esta caracterización de la violencia ácida, pero bueno, ya podremos profundizar en otra oportunidad más, pero bueno, reconocerla como el último tipo de violencia del que entendemos por hoy. Nos quedamos en esa parte y vamos a la siguiente, ¿sí? En el caso vamos ahora a las modalidades, ¿sí? Ahora empezamos a hablar de modalidades y encontramos así como la violencia simbólica, ¿sí? Es aquella que a través de patrones de estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos se transmite y se reproduce la dominación, y que es toda esta otra manera de hacer las cosas y que fue prohibido desde el artículo séptimo y octavo de la Convención de Belém do Pará en 1998, cuando México ratificó. Sin embargo, podemos seguir viendo en las promocionales estos tipos de símbolos que perpetúan la cosificación y los estereotipos
de el cuerpo femenino. Si vamos a la siguiente modalidad, encontramos, obviamente. Ahora bien, yo decía hace un momento, los tipos los reconocemos como aquella violencia que se impronta físicamente. ¿Cómo reconocemos, Minerva, las modalidades? Les diría un tip. Las modalidades es dónde ocurren, ¿no? ¿En qué ámbito ocurren, no? Esta simbólica ocurre en los espacios sociales. La familiar la ubicamos en los espacios justamente donde se anida una relación de familia, de hecho, sea o no matrimonio, concubinato, ¿sí? Si vamos a la siguiente, ¿sí? Tenemos la violencia política en contra de las mujeres, que la reconocemos todo aquel acto o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar o menoscabar los derechos de alguna persona en su calidad de actora de un ejercicio público, ya sea candidata, ya sea que esté en funciones, ya sea que esté en el ejercicio de un cargo. Si vamos a la siguiente modalidad, encontramos, nos vamos a pasar las conductas porque no nos van a dar los tiempos, ¿sí? Pero ahí seguimos hablando. Tenemos 18 conductas de violencia política en razón de género, ¿sí? Y ustedes las van a poder recorrer una a una las 18 en la tranquilidad de su eh, espacio. Y sí es muy importante que la conozcamos, porque ahí les pusimos la licenciada Sonia y yo cada una de las acciones en cuando estamos ante la presencia de la modalidad de violencia política en contra de las mujeres. Si vamos a la siguiente, ¿sí? Nos vamos a la violencia, a la lámina número 38, y vamos a hablar de la violencia feminicida, ¿sí? Eh, Motivo de examen, ¿sí? La violencia feminicida es la lámina, cuando hablamos del artículo 17 de violencia feminicida, ¿sí? Establecemos justamente que esta violencia debemos reconocerla como aquellas conductas de odio y de discriminación, ¿sí? Que se inflige por parte de la persona agresora contra las mujeres, jóvenes y niñas, bajo cualquier identidad, que es la manera más brutal de la violencia, porque se lleva a cabo bajo conductas de bestialidad y culminan con la vida de las mujeres, o hacen o llevan a las mujeres hasta el ejercicio bajo un tratamiento de conductas de alta violencia, podrían llegar al suicidio, ¿sí? Una mujer que está siendo sometida a conductas de la violencia más brutal, ¿sí? Puede en un momento dado encontrar como un momento para parar la brutalidad, el suicidarse, el lanzarse por de algún piso, ¿sí? Y es importante identificarlo así. O bien puede llevarse aún en el contexto de un transfeminicidio, ¿no? Cuando hablamos de mujeres trans, en donde se replican el ejercicio de los estereotipos, ¿sí? Tenemos 3 minutos más para que voy a terminar, para que iniciemos alguna sesión de preguntas y respuestas. Ahí me pueden preguntar. Es importante ahora reconocer, si vamos a la siguiente, esta forma más brutal de violencia, que es el feminicidio, es una tarea en la cual se ha dejado correr la pluma y en donde se han creado no solamente el tipo penal, sino se han creado instrumentos como la ley de acceso
que nos dice que el sistema estatal sesionará en cada una de las entidades para evitar la violencia feminicida y que es tarea de los estados y los municipios evitar y enfrentar, atender esta violencia feminicida y que para ello se debe de colaborar por parte de todas las instancias, tanto del ámbito público, privado, sí, social. Sí, si vamos a la siguiente, podemos encontrar, así como ya puesta nuestra lente en la identificación de la violencia feminicida, la ley de acceso establece que los gobiernos estatales y municipales entrarán en coordinación con el gobierno federal a través de la CONAVIM para inmediatamente hacer la atención de la violencia feminicida y que la ley de acceso para atender la violencia feminicida establece una herramienta o fórmula que es la solicitud de alerta de género, en donde los, eh, la sociedad, las instancias públicas pueden solicitar, los organismos públicos de derechos humanos pueden solicitar la solicitud de alerta de violencia de género. En el 2015, en Baja California, la Red Iberoamericana de Derechos Humanos, presidida por la maestra Meritxell Calderón Vargas, y va todo mi reconocimiento para ella, que anda un poco afectada de salud, pero a quien le debemos mucho, porque gracias a ella, con su equipo, con sus recursos que no tenían, ante la primer solicitud de alerta de género, echaron a andar en Baja California el andamiaje del cual hemos estado hablando, seguiremos hablando y no alcanzaremos a hablar por falta de tiempo, de otros elementos en Baja California para prevenir y atender todos los tipos de violencia, pero que hacen que en el 2018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la Coordinación de Derechos de las Mujeres a mi cargo, hiciéramos una observancia en 2018-2019 para identificar los expedientes por homicidio doloso que eran por cientos y en donde no había una sentencia por violencia feminicida todavía, ni muchos expedientes calificados como tal y que nos llevaron a el estudio y a la alertancia para hacer la segunda solicitud de alerta de género en enero del 2020, ¿no? Y esto, bueno, la de 2015 no logra detonarse porque se emiten 14 recomendaciones que son mayormente cumplidas y que gracias a eso tenemos no solo, gracias a ella se aprobó en Baja California la ley de igualdad, perdón, entre mujeres y hombres que nos faltaba. Gracias a eso tenemos un banco de datos que nos faltaba y que no teníamos. Gracias a eso tenemos la contabilización. Gracias a la solicitud del 2015 se aceleró y se instauraron los centros de justicia a las mujeres. Así que le debemos mucho a la red iberoamericana encabezada por la maestra Meritxell Calderón Vargas y gracias por ello, ¿no? Desde el espacio público a la sociedad. Y ahora como la comisión estaremos yo cerrando para decirles que la alerta de violencia de género en el caso de Baja California que solicita el presidente y que se detona en 2021, se declara y que viene a establecer 39 recomendaciones, de las cuales tenemos que dichas recomendaciones vienen a establecerse a través de cuatro identificación de clasificación, ¿sí? Se identifica sobre todo la violencia feminicida y en esta violencia feminicida eh, tenemos justamente la identificación. En el PowerPoint van a encontrar un mapa
Ojalá lo puedan activar. De todas maneras, les puse en la parte de abajo el link. En las medidas de la solicitud de alerta de género detonada en el caso de Baja California el 23 de junio del 2021, las 39 medidas, la primera medida son 10 medidas que hablan de prevención. Las siguientes 11 son medidas que hablan de seguridad. La siguiente hablan medidas de justicia, que son 13. Y 5 hablan de reparación del daño. Y les cuento, y aquí termino, ¿sí? La alerta de violencia de género para Baja California, que sí es la primera que detona en junio del 2021, establece esas 39 recomendaciones y son acciones que usted y yo tenemos que hacer, desde la atención respetuosa, sin discriminación y con igualdad de género, hasta toda la creatividad de los ajustes razonables, ¿sí? Esta conferencia que hoy culmino de derechos humanos y prevención de la violencia de género para Baja California tiene esta alerta que nos tiene trabajando y que van a poder ver en el transcurso de las láminas, de las cuales ya no alcanzaremos a tocar, pero ustedes van a poderla revisar, el estado que guarda cada una de las recomendaciones. ¿Qué se ha hecho en razón de prevención? ¿Qué hemos hecho en razón de seguridad? ¿Qué hemos hecho en razón de justicia? ¿Qué hemos hecho en relación a reparación del daño? Pero también, ¿qué nos falta hacer? Entonces, teniendo este PowerPoint, vamos a poder contar con la herramienta que me permite a mí hoy en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos saber que la capacitación es una de las tareas de prevención, pero también que ayuda para reconocer en qué parte estamos parados y les agradezco infinitamente el esfuerzo de su atención.